plataforma, adorando el nombre del Señor, participando de algo tan especial, con un tema que quiero que pongan toda atención porque considero que es un tema de muy importante. Se trata de nuestro legado, nuestro legado. Cuando hablamos de legado es como un testamento que nosotros dejamos, es decir, una conducta en nuestra vida que nosotros la hemos dejado a través de los tiempos. Ya no toca la partida. Sin embargo, tenemos una vida hecha, tenemos un trayecto, un camino que hemos dejado aquí en esta tierra. Entonces las personas nos recuerdan debidamente a ese trayecto, debidamente a esa conducta que nosotros hemos dejado. Y es interesante, amado, que hablemos acerca de esto, que tratemos acerca de esto. Me quiero enfocar en el Nuevo Testamento para hablar de personalidades que dejaron legado, que dejaron su trayectoria en su paso por este planeta Tierra. Si nos enfocáramos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchísimas personas que dejaron su trayecto, pero quiero enfocarme en el Nuevo Testamento. Y el primero que quiero enfocarme es en el apóstol Pablo. Creo que todos nosotros conocemos la trayectoria de Pablo después de su conversión, porque antes era un hombre que perseguía a los cristianos terriblemente, y era un hombre preparado en cuanto al conocimiento de la ley y tenía cartas credenciales para perseguir en ese tiempo a los cristianos. Pero camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, cuando Dios se le apareció, nuestro Señor Jesucristo, pues de ahí en adelante empezó Pablo a trabajar en el camino del Señor Jesucristo, en el camino cristiano. Y conocemos su legado en su paso. Yo quiero llevarlo a 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 24 en adelante, que él habla acerca de todas las vicisitudes que él pasó. La realidad que el Señor Jesucristo le había dicho que le iba a enseñar lo que era sufrir por su gran nombre. Esta es la realidad. Y aquí lo estamos notando claramente, que lo que Dios dice, pues se cumple. El verso 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreados. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos maestros, falsos hermanos, en fatiga, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese cómo él finaliza, cuando él habla acerca de todas sus dificultades que tuvo debidamente por el trabajo en el Señor. Se dedicaba a trabajar fuertemente, confirmando iglesia, preparando iglesia, organizando iglesia en esos tiempos. Y pasó todas estas calamidades, amados míos, por el nombre de Dios, por amor a sus hermanos en esos tiempos. Su preocupación número 1 en su vida eran todas las iglesias en aquellos tiempos. Yo a veces pienso, ay de Pablo en estos tiempos. Imagínense que nosotros agarremos a Pablo y lo traigamos aquí, a esta época. Una revolución en aquellos tiempos, por lo cual la iglesia creció fuertemente, debidamente al poder que Dios puso en este hombre de tanto conocimiento, que se le importaba una cosa como la otra, debidamente por hacer el trabajo que Dios le había diseñado. Qué grandeza, hermanos míos, encontramos en este hombre, en este tipo de trabajo. Número 1, su preocupación por toda la iglesia. Este es su legado. Este es su legado. Y si leemos también acerca de él
en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, cuando él habla allí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me te ha guardado la corona de justicia, la cual me dará el Rey justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí, como quien dice, es como una finalización. Ya le entiende que su partida está cerca. Pablo murió en Roma, decapitado, amados. La Biblia claramente no habla acerca de sus actos, no habla acerca de su trabajo, no habla acerca de su devoción hacia Dios, no habla acerca de su amor, de su entrega total y de su valor que tenía en cuanto al servicio en esos tiempos delante de la presencia del Señor. ¿Qué tipo de hombre, amado mío? ¿Qué legado nos dejó Pablo en el paso por este planeta Tierra en el servicio del Señor? A veces yo pienso y medito, yo quisiera algún día morir para encontrarme con Pablo. Yo quisiera verlo a él cara a cara y hablar con él. Qué cosa más maravillosa, amado. Algún día, si morimos en Cristo, veremos a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino a todos los hombres que pasaron por este planeta Tierra, dejando su legado, dejando su trayectoria. Aquí el legado de Pablo, hay muchas cosas que hay que hablar de Pablo, pero esto es para que, como quien dice, analicemos un poquito de la vida de este hombre valeroso de Dios que pasó por esta tierra y nos ha dejado un legado de obediencia, un legado de sufrimiento, como quien dice, y en él, en su mente, lo que estaba en esos tiempos era la preocupación por todas las iglesias, amados míos. Qué legado tan importante nos dejó Pablo a todos nosotros. Segundo, es Dorca. Esta Dorca, amados míos, esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 36 al verso 40. Al verso 40. Dorca era un tipo de hermanas, como yo lo he visto en algunas congregaciones, que se dedicaban a servir en esos tiempos. Parece que ella cosía, hacía ropas, amados, y esta ropa era para los santos, para servir a los santos. Aconteció que en esos tiempos Dorca enfermó y murió. Y la dice que la prepararon y la tenían en la sala. Después de lavada, la tenían en la sala ya muerta. Y allí estaban las viudas alrededor de esta Dorca. Y las personas también que ella le había hecho ropa, le había servido. Y dice que estaban allí llorando debidamente al servicio que le hacía Dorca a estos hermanos en esos tiempos. Se dieron cuenta que Pedro estaba por ahí, mandaron a buscar a Pedro y allá lo llevaron donde estaba Dorca y le dijeron a Pedro de la manera que Dorca se dedicaba al servicio en esos tiempos, amado. Qué legado, que otro testifique, que otro diga el comportamiento de nosotros, el comportamiento de servicio. Esto es maravilloso. Y esto le llegó al corazón de Pedro. Y Pedro oró a Dios. Y Dios encontró correcto de que Dorca volviera otra vez. Oiga, esto conmovió al Señor también, que Dios otorgó de nuevo la vida a esta Dorca. Oiga, qué legado más grande, más impactante, que conmovió el corazón del Señor y el Señor se la devolvió otra vez para que siga sirviendo a los santos en esos tiempos. ¿Qué mujer esta? ¿Qué legado de esta mujer, amados míos? Qué importante lo de esta mujer. Vivía para el servicio a los santos. Yo me he encontrado con mujeres también así en la congregación, que lo que están buscando siempre es cómo servir, cómo ayudar, cómo motivar, cómo hacer un trabajo. Esta mujer es un ejemplo para las damas en estos tiempos. Es un estímulo para cada hermana en estos tiempos, esta Dorca. Esta Dorca ha dejado un legado especial, amados míos, de servicio, y que los hermanos la reconocieron, que lo hacía, y la lloraron, y la lamentaron, y llegó ante la presencia de Dios. Y fue tanto el servicio de esta Dorca que Dios la devolvió otra vez, la resucitó. Es para que veamos, hermanos, que nuestro comportamiento sube ante Dios.
nuestro comportamiento, nuestro legado, llega ante las personas que nos rodean y lo sufren. Decir, amados, que esta Dorcas en su trayectoria nos muestra un legado de servicio a los santos, claro, ¿verdad? Ejemplo claro para que las damas, y no solamente las damas de la iglesia, sino también aún los varones, imitemos el legado de esta Dorcas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, amado mío, también, aparte de Dorcas, tenemos a los macedonios. Los macedonios nos dejaron un legado bien importante en cuanto también a lo que es el servicio, aunque ahí trata acerca de las ofrendas. Pero los macedonios eran personas pobres. Puede leer 2 Corintios capítulo 8 para que usted vea. Eran más pobres que nosotros. En esos tiempos sabemos que Pablo era un hombre que se dedicaba a ayudar iglesias pobres. Entonces pedía a estas iglesias que tenían posibilidad para que ayuden a las iglesias que tenían menos en esos tiempos. Entonces los macedonios entendían que ellos tenían que colaborar en cuanto a esto, porque ellos entendían que esto era un privilegio, el ayudar, el participar en la ayuda de otras iglesias. Para ellos esto era un privilegio y fueron generosos. Dice que se entregaron primeramente a Dios y luego por amor a los santos. Dice que por su generosidad, entonces Dios les prosperó. Fíjense los dos casos. El caso de Dorcas, Dios les prosperó resucitándola por su legado. El caso de los macedonios, que dieron aún más allá de sus fuerzas, porque entendieron que el dar es un privilegio. Es más bendecido aquel que da. Esto lo entendieron ellos. Ellos comprendieron esta verdad, que es más bienaventurado aquel que da que el que recibe. Entonces Dios, al ver su generosidad, entonces le prosperó, le dio en abundancia, porque Dios no se queda con lo de nadie. Bendito sea su nombre. Este es el legado de los macedonios. Muchas veces nosotros hablamos en las ofrendas, cuando estamos hablando acerca de la viuda y acerca de los macedonios, y hablamos acerca de la generosidad cuando nosotros hablamos, amados míos, en la ofrenda. Oh, qué maravilla si imitásemos nosotros a los macedonios, que dejaron en su trayecto, en su paso por este planeta Tierra, que siendo pobre, nosotros podemos enriquecernos si somos capaces de corazón de ser generosos automáticamente. No con el propósito de que nos den, no con el propósito de que Dios nos dé. No, ellos tenían esto en su corazón. Ellos vivían esto, ellos sentían esto, el ser generoso, amados míos. Esto todo el tiempo se ha hablado acerca de los macedonios y se va a hablar mientras tanto tengamos vida, porque dejaron un legado impactante, amado, que aún siendo pobre, usted puede dar en abundancia y Dios puede bendecirlo a usted en estos aspectos. Maravilloso es Dios, maravilloso el legado de los macedonios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos también el legado de la viuda en Lucas capítulo 21. La viuda que se parece en un sentido a los macedonios. Pero fíjense que en esos tiempos estaban echando muchas personas allí en el arca de la ofrenda. Y Jesús estaba ahí. Al igual que hoy Jesús está. Y Jesús está viendo bien. Y Jesús está entendiendo bien. Jesús está más vivo que nunca. Es así. Jesús estaba allí. Y Jesús veía este actos que los ricos echaban en el arca, pero echaban de lo que les sobraba. Qué triste esto. Nadie nos está viendo. Nadie se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros vamos a probarle al pueblo que nosotros somos generosos, que nosotros somos personas que damos.
Hay que proyectarle al pueblo, que el pueblo vea esto, que nosotros somos personas generosas. Lo que yo no entendía es que ahí está Dios y que está viendo realmente qué es lo que están haciendo. Sin embargo, esta viuda, pobre, dice que echó 2 blancas, todo lo que tenía para vivir en esos tiempos. Oh, qué legado, hermano. Le ganó a todos los ricos que estaban ahí. Jesús lo dijo claramente. Jesús alzó la voz y lo dijo claramente. Ustedes han echado de las obras, pero esta viuda ha echado más que todo. Esta viuda ha echado más que todo, porque ha dado todo el sustento que tiene para vivir. ¿Y por qué aparece esta escena, hermano? ¿Y por qué Dios permite esta escena? Yo digo que la palabra de Dios, los eventos que están escritos para enseñarnos y estimularnos. Eventos que se dieron, que se escribieron con el propósito de que seamos salvos, que copiemos este tipo de mujer, este tipo de hombres que pasaron por esta tierra e hicieron grandes proezas ante la presencia de Dios y seamos imitadores de ellos y así seamos mejores cristianos. Eso es lo que yo entiendo. Todos los eventos no fue por amor al arte que se escribieron y que se dieron. Dios lo permitió como objetivo para esos tiempos y para estos tiempos. He aquí un legado. ¿Qué podemos dar, hermanos, ante Dios? Diferente a aquellos que dan de lo que les sobra. Cuando nosotros damos en la ofrenda, esto es un mandamiento de Dios. Esto es para ayudar a los hermanos, para ayudar a los santos. La ofrenda es santa y debe tener un uso santo, amados. A veces como nosotros tratamos las cosas de Dios, entonces no viene Dios y nos trata a nosotros también. Porque lo que usted siembra, lamentablemente, eso de cosecha. Tanto los macedonios como la viuda nos muestran su legado, su comportamiento. Óigame, y mientras tanto tengamos vida y hablemos de la ofrenda, vamos a hablar de estos 2 ejemplos, de los macedonios y de la viuda, que echó todo el sustento que tenía para vivir. ¡Qué maravilla! Todo el tiempo se va a hablar de estos comportamientos, de estos legados, amados míos, diciéndonos que sí podemos, porque fueron seres humanos pobres, tanto los macedonios como la viuda también, y estos 2 ejemplos se dieron para testimonio hoy en día, para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo. Qué maravilla si imitásemos a la viuda, qué maravilla si imitásemos a los macedonios. Cuánto progreso en la iglesia, amados míos. Qué hermosa se viera la iglesia cuando nosotros le introducimos dinero para glorificar el nombre del Señor y para ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Qué maravilla. Dios da con un propósito. Es así. Así ha sido todo el tiempo. El Señor da en abundancia con un propósito. Si usted no cumple este propósito, entonces no vamos a tener a las consecuencias, hermanos, algún día. Es decir, que tanto, vuelvo a repetir, la viuda como los macedonios en su legado nos muestran el corazón generoso ante la presencia del Señor. Hermanos míos, en la iglesia, ¿cuál es nuestro legado? Entrando en nuestro campo, ¿cuál es su conducta en la iglesia? ¿Cuál es su trabajo en la iglesia? ¿Cómo lo reconocen a usted en la iglesia? ¿Cómo me reconocen a mí en la iglesia? Decía alguien, hay hermanos que lo reconocen por ser hermanos que siempre están discutiendo, que siempre están chimeando, que son hermanos de contienda. Y estos hermanos tienen un reconocimiento. Y ya algunos hermanos que le tienen miedo, que no se juntan con este tipo de hermanos, porque tienen su reconocimiento. Hermanos que todo el tiempo están buscando contienda en la iglesia. Pero hay otros que se reconocen en la iglesia por hermanos servidores, por hermanos que siempre están ahí. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Hermanos, ¿qué podemos invertir? Hermanos, ¿qué vamos a resolver? Vamos a ayudar. Hermanos que tienen su motorcito
y siempre se dedican en la iglesia a transportar a los hermanos que tienen su carro o que tienen cualquier tipo de transporte o lo que sea, y siempre tienen este carrito a la disposición, y no importa la inversión en gasolina, en goma, lo que sea, por transportar a los hermanos y llevarlos de parte lejana a la iglesia y llevarlo a su casa otra vez. Estos hermanos tienen este legado en la congregación y son reconocidos. Y siempre dice el ministro, mire, el fulano de tal es el hermano que lleva, que transporta. Y los hermanos conocen claramente esto. Qué maravilla esto. Estas hermanas que limpian la congregación también, que siempre se dedican a limpiar la congregación, que para ellos esto es un amor, el limpiar la congregación. Y los hermanos dicen, no, la hermana fulana de tal, esa es la que se dedica siempre a la limpieza. Ella siempre está motivando a los demás o a las demás para que limpien la congregación, hermano. ¿Qué legado usted deja en la congregación? ¿Por qué a usted lo reconocen en la iglesia? ¿Qué tipo de conducta tiene usted o tengo yo dentro de la congregación donde yo estoy? ¿Qué legado le dejo a los demás? ¿Qué legado le dejo a los jóvenes? ¿Qué legado le dejo a mis niños cuando vayan creciendo? Mi conducta dentro de la iglesia. Mire, amados, nosotros, yo el otro día estaba hablando con una hermana, me habló acerca del hermano Silfide Matos. Fue un hermano de la República Dominicana, ya está muerto, creo que todos lo conocemos. Y fue un hermano de renombre. Tenía varios programas en la televisión, según tengo conocimiento. Y un hombre que iba a defender la verdad en esos tiempos fuertemente. Incluso a veces se metía en polémica. Tengo un libro de Wayne Part-Time que tiene en una parte del libro una discusión con este hermano de allá de Estados Unidos. Ese hermano era una revolución aquí en la República Dominicana, en lo que es el trabajo espiritual. Muchos hermanos hoy en día hablan acerca de él que lo conocieron y conocen claramente su legado en el trayecto. Qué maravilla hablar acerca de este hermano, Silfide, que Dios lo tenga en un lugar correspondiente. Pero este hermano mostró en el paso por las iglesias su revolución, su comportamiento, su dedicación, su defensa de la verdad. Óigame, a veces querían como impedir que él anunciase en la radio el programa, la verdad. Y este hermano se mantuvo firme, combatiendo el error en esos tiempos. Ahí está su legado, que le puede preguntar a cualquier hermano que lo conoció. Y he conocido parte, porque le he preguntado a otros hermanos que me han dicho. Era un hermano de amor también dentro de la iglesia. Pero, amado, tenemos también al hermano Pascual Pérez. Todos conocemos lo que es el legado de este hermano. Gracias a Dios está vivo, lo tenemos ahí. Y todavía, a la edad que tiene, creo quizás tiene como 80 años, no sé bien, pero todavía está predicando la palabra del Señor. Todavía manda esos mensajitos, amados míos. Anteriormente, cuando estábamos más jóvenes, empezando aquí en Constanza, de allá de Los Minas venía el hermano aquí a Constanza a casar a los hermanos. Óigame, nosotros cuando los hermanos en esos tiempos lo invitaban, él con amor venía de allá y se importaba lo lejos, de allá de Los Minas, aquí a Constanza, a oficializar ese matrimonio entre esos dos hermanos. Y todos conocemos la trayectoria de este hermano y los hijos que tiene también, buenos predicadores para honra y gloria de Dios, tanto Josué como también Eliezer Pérez, de Temple en cuanto a la predicación del mensaje y revolucionario en cuanto también al trabajo misionero. Es decir, que esto es un legado de este hermano que ha dejado increíble, por llamarlo así, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude en cuanto a su trabajo en el Señor. Y motivó también la iglesia de Los Minas que se organizara. Y fue es uno de los ancianos también allá en Los Minas, trabajador y motivador para que la iglesia se organizara, porque él conoce que esto es un plan de Dios. Qué maravilla contar con hermanos de esta naturaleza que todavía están ahí enseñando, ilustrando, con ejemplos, con anécdotas, como dice él, qué lindo, qué maravilla, hermano, cuando nos encontramos
hermanos de esa naturaleza. Sí, así es. Pero yo no dejo de encontrarme también su legado a la hermana Mindita Galán, la cual es mi hermana querida. Todos los quiero. Pero esta hermana no ha servido a nosotros desde muchachito, como quien dice, de ayuda. Nosotros nos refugiamos, los ministros, que las conocemos bien allá en su casa, para que ella nos diga, nos aconseje, con un tececito caliente allí, o con un cafecito, lo que sea, y diciéndonos cualquier problema que teníamos: no se preocupe, hermano, que tú eres el diablo, esto va a pasar, tenga fe. Ha sido una hermana de ejemplo dentro de las iglesias aquí en Constanza, motivadora de los jóvenes, celosa de la palabra de Dios, celosa de la forma de vestir de las hermanas y de los hermanos, motivadora en cuanto al trabajo. Su legado está ahí. Sus hijos también muestran claramente de que han tenido una madre todo el tiempo. Que algunos están descarriados, pero algunos están firmes en el camino de Dios. Y muchos otros hermanos y hermanas que debidamente al tiempo, no lo vamos a mencionar por aquí, que nosotros conocemos que en sus trayectos, ¿verdad?, han dejado un legado impactante que nosotros hoy podemos testificar y decir: el hermano, gracias al hermano fulano de tal, yo soy lo que soy. El otro día, hermano, un hermano me sacó la lágrima en la iglesia, porque se atrevió a decir delante de todo: gracias a Dios y gracias al hermano Luis, que en aquellos tiempos yo no conocía de Dios, y siempre me decía algo. Él lloró, y yo hasta me salieron las lágrimas también del impacto que me dio en su corazón. Es decir, hermanos, que hay muchos hermanos también que han trabajado, que están trabajando y están dejando su legado. Ahora vuelvo a repetirle la pregunta: ¿cuál es su legado? ¿Qué usted deja en la iglesia? Su legado, su comportamiento. ¿Qué usted deja a los demás? ¿Qué usted deja en el hogar? Otra pregunta: ¿qué dejamos en el hogar? ¿Qué legado, qué ejemplo dejamos en el hogar? ¿Qué trabajo hacemos por nuestros hijos? ¿En qué le instruimos a nuestros hijos? Si trabajamos en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. ¿Cuántos hijos tenemos en la fe? ¿Qué trabajos estamos haciendo? ¿Qué ellos dicen de nosotros? No lo que otros digan, lo que nuestros hijos dicen de nosotros. ¿Cómo nos portamos con ellos? ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Qué trabajo, hermanos, nosotros podemos decir que hemos hecho en el hogar, en nuestra familia? Es así. Es así. Es necesario que nosotros dejemos algo en el paso por este planeta Tierra, tanto en la iglesia como también en el hogar. ¿Qué legado dejamos en la sociedad, en los vecinos, amados míos? ¿Qué comportamiento dejamos nosotros? ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? Ah, mira, esos hermanos son de una manera terrible, viven discutiendo de que cristianos y todo el tiempo están discutiendo. O dicen, como dijeron de nosotros una vez, una vecina, allá como vivíamos de aquel lado, allá frente a Blanca. Ella decía que todos los vecinos por ahí tenían serias discusiones, pero lo único que no teníamos discusiones era Luis y Catalina, decía ella. Yo no lo escucho a ellos en ningún tipo de discusión, sino que están tranquilitos allí como una ovejita mansa, decía ella. Eso nos lo decía cada rato a nosotros. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Qué legado le dejamos nosotros ahí donde vivimos nosotros por nuestro comportamiento como cristianos? Es necesario que dejemos un legado en la sociedad, en el trabajo donde estamos, que digan: bueno, José Fran duró 30 años ahí, ya José Fran salió, pero es ser un cristiano, es ser unas personas que podemos confiar en él. Yo que recién estoy saliendo, gracias a Dios salí por la puerta ancha, gracias al Señor a ninguno le hice daño. Todavía me están llamando personas y buscando que yo le ayude, porque pasé por ahí ayudando y teniendo una coinonía con los que estaban ahí al lado mío. Hermanos, tenemos que dejar un legado en la sociedad, que ellos vean que nosotros somos cristianos. Esa es la realidad que estamos llamados a hacer, y que la honra y la gloria sean para el Señor. Amén. ¿Qué usted deja en la sociedad? ¿Qué yo dejo en la sociedad? ¿Qué ellos dicen de mí? A los cristianos del primer siglo se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquía, Hechos 11, versículo 26. ¿Por qué se le llamó cristiano por primera vez? Porque su comportamiento, su honestidad, su trabajo era diferente a las personas del mundo. Ellos notaron la diferencia y por eso le llamaron cristiano. Este es el legado que dejaron los primeros cristianos. A ellos le llamaron porque en la sociedad impactaron con su ejemplo. Así nosotros, amados míos, por la institución que pasamos, tenemos que dejar nuestro legado, que ellos digan, fulano pasó por aquí, pero ese hombre no se metía con nadie, ese hermano no se metía con nadie, eran dos cristianos, eran dos personas honestas. ¿Cuál es nuestro legado en la sociedad, amados míos? Ya en conclusión, hay una anécdota, no una película que estaba viendo los otros días y lo voy a contar en forma de anécdota, de un señor, que este señor era una persona de palabra. Y este señor le gustaba ayudar a muchas personas y muchas personas en muchos lugares porque él andaba por diferentes lugares, era una persona cristiana. Y muchas personas le hicieron bienes. Y a todos aquellos que le hicieron bienes, él lo anotó en un papel, el nombre, el teléfono, en donde vivía. Y antes de morir dejó un testamento diciendo acerca de todos aquellos que le ayudaron y que sus hijos con su dinero tenían que llevarle a esas personas un agradecimiento y llevarle $100 de regalo. Óyame, cuando murió, los hijos empezaron a andar por distintos lugares, ya de 10 años, de 15 años. Sus hijos fueron a cada persona que le hizo bien. Y estas personas, cuando ellos iban a donde ellos y le hicieron mención de fulano de tal, le decían, ese papá suyo era un hombre de palabra. Lo que él decía lo cumplía. Jamás iba a pensar que él me iba a regalar o iba a venir a darme gracias. Pero decían ellos la mayoría, nosotros no queremos ningún dinero de él, porque él se portó bien con nosotros. Entonces le decían los hijos de él, lo que sí tenía en mente era lo siguiente, que las cosas que él da, que lleguen a las iglesias. Así era que cogían el dinero con ese propósito para llevarlo a cada iglesia y en cada iglesia se le diera el uso adecuado. Esto quedó en su legado, esto quedó en su testamento. Qué maravilla, hermano. Cuando demás no nos transforman los corazones de los demás, porque pasamos por esta vida con una trayectoria, con un comportamiento, con un legado. Pensemos en este tema. ¿Qué le dejo yo a mis hijos? ¿Qué dejo yo en la iglesia para recordar? ¿Qué dejo yo en el barrio donde yo vivo para recordar? ¿Qué dejo yo en esta vida al pasar? Simplemente para mí, simplemente para mi familia, simplemente fulano pasó por esta vida. No debe ser así. El cristianos estamos llamados a dejar un legado en la caminata por este planeta Tierra. Y que este legado primeramente impacte a Dios Todopoderoso y luego impacte a la iglesia y luego impacte a la sociedad. Que así sea. Que Dios nos ayude, amados míos, a que seamos conscientes que tenemos que dejar un legado en este planeta Tierra. Que Dios le bendiga y muchísimas gracias. Amén, amén, mi hermano. Bien, mi